bueno que podemos saludarles y que podemos estar en esta reunión preciosa. La presencia de Dios en nuestras oraciones, que cada uno de nosotros día a día, que Dios nos ayuda a acercarnos más y más a Él. Y en este mes estamos enfocados en 1 Reyes, capítulo 19, versículos 8 a 9, que dice: Elías se levantó, comió, bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Y ahí pasó la noche en una cueva. Interesante que hemos enfocado en la parte física, mental, la parte espiritual. Y hoy vamos hablando de la salud integral de nuestras vidas. Y hablamos de algo muy importante, es nuestras emociones. Los expertos que hablan que existen 6 emociones primordiales: miedo, sorpresa, ira o rabia, asco, tristeza, alegría. Estas son 6 emociones que los expertos hablan. Y en esta cuarentena mucha gente ha usado las stickers de WhatsApp por las emociones, los mensajes que nos muestran gestos, que comunica lo que a veces no podemos expresar en palabras. Ponemos expresiones, emociones, emojis y las emociones son a veces difíciles de explicar. ¿Cómo es las emociones? ¿Cómo se puede explicar una emoción? Y puede existir una postura en que nos dicen que las emociones son malas. En algunos casos se han motivado a anularlas, diciendo los hombres no lloran, dejan de ser una mujer llorona, hazte fuerte. Y estas a veces son confusiones que hablamos de las emociones. Si hablamos de la salud integral, no podemos dejar a un lado las emociones. Nuestro estado emocional es muy valioso. El problema no son las emociones. El problema es cuando las emociones nos dominan. Porque todos vamos a tener emociones. Vamos a tener miedo, sorpresas, ira, asco, tristeza, alegría. Esas emociones vamos a subir a estos montes, pero cuando las emociones nos dominan. Y todos podemos decir en un momento o el otro, las emociones nos han dominado, nos han afectado. Y el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 26, que dice: no se enojan, no pequen. Si se enojan, no pequen. A veces nosotros vamos a enojarnos y vamos a sentir, pero no vamos al extremo de pecar. ¿Y dónde está la línea? Dios no quiere anular nuestras emociones, tampoco quiere reprimir lo que sentimos o reprimir lo que sentimos. El deseo con el Espíritu Santo es que podemos tener dominio propio. ¿Cómo podemos tener dominio propio? Es aprender a administrar de una buena forma nuestras emociones. ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos dominar las emociones? Por hoy vamos a estar hablando, expresando las emociones. Expresando tus emociones. Qué importante que nosotros lo dejamos que salgan esas emociones, porque la más que uno lo tapa, la más que uno lo pone abajo, esconderlo, lo peor que es. Y vamos a ver algo que nos hemos leído en este mes, pero importante es prestarle atención en 1 Reyes, capítulo 19, versículo 3 a 5. ¿Qué es lo que dice sobre la vida de Elías? Como Elías era, lo escuchamos el domingo pasado, un hombre común, un hombre como nosotros, que han sentido estos sentimientos, solo el sentido, y expresar su vida, como era un hombre tal como nosotros. Y dice: Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí su criado y caminó todo el día por el desierto. Llegó a donde
había un arbusto y se sentó y asombró, y a su sombra, con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quíteme la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Increíble esta parte, porque las emociones, cuando hablamos de usar nuestro, dejó su criado. Cuando vamos solo, cuando tratamos de dejar las cosas y hacer las cosas solos, sin expresar emociones, y estas áreas nos afectan en todo. Y dice que él se fue a su vida, y luego se acostó abajo del arbusto. Y podemos anotar dos acciones de Elías. Cuando dice sobre su vida en las emociones. Primero, versículo 3 dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó ahí su criado. Tuvo susto y huyó. Cuando nos asustamos, cuando estamos asustados, cuando me acuerdo un amigo que nosotros limpiamos la iglesia y eran solo nosotros limpiando la iglesia y tenía una escuela y mucho tenía que pasar tiempo con la aspiradora, pasando tiempo, y uno se pone dentro de su mundo con la aspiradora, con el ruido y limpiando la alfombra. Y mi amigo, él siempre le gustó de venir detrás de mí así ¡pum! Y me asustaba. Y él se mató de risa y yo, por supuesto, me enojé con él. Pero todos nos asustamos por circunstancias, por malas noticias, por situaciones. El miedo se anticipa ante una amenaza o peligro y nos lleva a tomar medidas o acciones para guardarnos. Y esto justamente hace Elías. Antes de supuesta amenaza de Jezabel, huyó por causa del miedo. Entonces se huyó por el miedo. Y dice, el miedo es una alarma. Su función es la protección. Estamos programados biológicamente para huir y también para mantenernos inmóviles ante los peligros que se nos presentan. Así que el miedo tiene buena función y puede tener mal función. Dios no va a permitir que Elías se quede en esta condición, porque sabe que no es saludable. Y lo mismo con nosotros. Se imaginan viviendo con miedo todos los días. Muchos han vivido. Y también a mí, y todos hemos sentido momentos de miedo y momentos de preocupación, o que en cada momento o situación dejarnos a llevar por el miedo. Y que el miedo te puede manejar o que no pueden ser de una herramienta. En muchos casos, una emoción mal canalizada se expresa mediante golpearme a algo, gritarle a alguien, ignorar a personas, y esos nos hacen expresar. Y no es sano de golpear algo o gritar o que nosotros ignoramos. Estas emociones nos afectan. Y ante una situación que nos sentimos amenazados, es importante no dejarnos dominar por la reacción, sino que podemos expresarlo, pero en un marco sano. Expresarnos. No es que nosotros lo rompemos. Como hablamos con alguien, esperar un tiempo antes de hablar, salir a dar una vuelta. Siempre es muy importante, antes de contestar un email o un mensaje que te hace enojar, esperar un día, no tener que contestarlo si es algo importante, y aunque no es importante, si es mejor no expresar. Una vez que uno lo expresa en escrito y uno lo manda, ya está. Es como se habla de cuando uno se abre una almohada y sale todas sale todo lo que está dentro de la almohada, no podéis ponerle de vuelta.
no podemos sacar nuestras palabras. Por eso está bueno. Me acuerdo mi papá me decía, a veces uno recibe un correo y querés expresar, escribirle pero no lo mandas. Y después dejarle el próximo día, bajar toda la preocupación y ver si uno tiene la misma expresión, el tono cambia la situación. Hay una historia en 1735 que Juan Wesley viajó de Inglaterra a una colonia de Georgia en América. En medio Atlántico, el buque encontró una gran tempestad y se puso peligro todo el tripulante, todos los pasajeros. Juan Wesley se encerró en su cuarto, pero ahí pudo oír el canto de un grupo de personas que no les quedaba otra que quedarse en la cubierta y sufrir la furia de la tempestad. Después Wesley le preguntó a una de aquellas personas sobre cómo ellos y sus niños podían cantar en circunstancias tan terribles. Y y el hombre contestó, dijo, Señor Wesley, ¿conoce usted a Jesucristo? Para el creyente, Jesús echa fuera el temor. Qué impactante es eso. De que cuando conocemos a Jesús, Él echa todo temor. No es que no tenemos que sentirnos culpas o de que cuando pasamos un momento de temor, de que estoy fallando. No, todos vamos a pasarlo. Pero no tenemos que dejarle que estas cosas dominan. Y tenemos que dejarle que Dios nos ayuda a dominarlo. ¿Dónde está puesta tu confianza? La gran pregunta. ¿En Dios o en la circunstancia? ¿Tu confianza está en Dios o en tu trabajo o lo que uno hace o lo que el uno no lo hace o lo que en la salud o en lo que sea? Pero pedimos a Dios que Dios nos dé confianza en Él, porque lo conocemos a Él y Él está con nosotros. Así que la primera emoción de Elías fue se asustó y huyó. Y la segunda área expresó a Dios sus emociones. Dice así la palabra en versículo 4, dice que caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor. Qué bueno que podemos hablar, expresar a Dios. Quítame la vida, que yo no soy mejor que mis antepasados. Dice que los expertos que es importantísimo que no es sano guardarse a todo. Es importante expresar. Hablan que al guardarse puede ocasionar distintas enfermedades. Por eso dice, ¿qué es lo que hace Elías ante una emoción fuerte? Él caminó y él gritó, él expresó este miedo y de huir, de que sintió y le pudo hablar de palabras y presentarse a Dios. Esto es lo que muchas veces es difícil, poner en palabras lo que sentimos. A algunos nos anima de escribirlo, expresar nuestras emociones. ¿Cómo podemos expresarnos? Estas emociones, expresarnos es fundamental en todo el área de nuestras vidas, y que nosotros en una vida sana, en cuatro, que nosotros podemos realmente expresarnos. En el libro del ADN de relaciones nos habla de la danza del miedo y que nos anima a que en vez de fijarnos en una reacción, poner la atención en cómo sentimos y nos hace sentir. ¿Qué es lo que te hace sentir? ¿Cómo sentimos? ¿Cómo estamos sintiendo? ¿Cómo en este momento estás sintiendo? ¿Cuáles son sus sentimientos? Nos rendimos esa presente a Dios, a decirle, Dios, ayúdame. Siento tristeza, alegría, siento esto, lo que sea, las emociones.
y no podemos. Entonces, esta danza de miedo, una vía sana en cuanto a las emociones, es importante presentarse ante Dios. Dios, me siento así. Señor, ayúdame con esto que me hace sentir así. Estas expresiones identificadas van a comenzar a ser transformados por Dios. Dios quiere transformarnos. Dios quiere transformarnos, ayudarnos físicamente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Y que Dios pueda ayudar a revertir nuestras vidas, expresando las emociones. Hay una historia que había un zorro que nunca había visto un león. Y hasta que un día se encontró delante de un gran león y como era la primera vez que lo que veía, sintió un miedo espantoso y se alejó tan rápido como pudo. Y al encontrar al león por la segunda vez, así sintió miedo, pero menos que antes. Lo observó con calma por un rato. En fin, al verlo por tercera vez, se animó lo suficiente hasta llegar a acercarse a él para entablar conversación. ¿Cuál es la verdad de esta historia? ¿Cuál es la moral de esta historia? En medida que haya conociendo algo y así la ira perdiendo y nosotros iremos perdiendo temor, pero mantiene siempre la distancia y prudencia adecuada. Que a pesar se acercó la primera vez, segunda vez, la tercera vez habló, pero se mantenía siempre distancia y prudencia. Cuando se presentan las emociones, cuando se presenta el temor, ¿qué hacemos? Mantenemos nuestra distancia, mantenemos nuestra prudencia. No lo vamos a dejar que estas cosas nos tira y que nos hace sentir abandonado, que nos hace sentir. Aunque nosotros lo expresamos, pero Dios quiere ayudarnos. En nuestra conclusión con acción, queremos ayudarles, y queremos ayudar a mí y a todos a hacer dos cosas en esta semana. Primero, identificar las cosas o situaciones que nos ocasionan miedo en tu vida. ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son las cosas de perder algo, de lo que sea? ¿Cuáles son las cosas? Y la segunda es, luego de identificarlo, hacer una oración sincera a Dios, a decirle: Señor, tengo miedo de perder tengo miedo de esta situación, de esta caución, y que te pido, Dios, que tú me ayudes a realmente enfocarme, porque Dios deseas emociones, expresando las emociones. Que tuvo susto Elías. Interesante, este mismo hombre que pasó esta experiencia en esta semana de leer la Biblia, vemos que ese hombre caminó con Dios hasta un día. Dios le dijo a Elías: Elías está más cerca de mi casa que tu casa, venga conmigo. Y se fue en un torbellino al cielo sin morir. Este mismo hombre que pasó esta misma experiencia que estamos hablando en este mes de julio, expresa nuestras emociones. Dios ya sabe de lo que está en nuestro corazón, pero no dejamos que esto domine nuestro dominio propio, dominar nuestras emociones. Cuando tenéis enojo, que quiero enojo, decirle: Señor, ¿cuál es la raíz de este enojo? ¿Cuál es la raíz de enojarme? ¿Por qué estoy en esta rabia? ¿Por qué estoy en esta tristeza? ¿Por qué me siento estas áreas? Y pedirle a Dios que Dios nos ayude. Hace que nuestra acción de esta semana es identificar, y después de identificar, orar sinceramente a Dios.